Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del match fantástico que jugaron ayer Praggnanandhaa contra Magnus Carlsen. Trajimos la primera y tercera ronda. Finalmente Magnus Carlsen se proclamó campeón del torneo, pero todavía tengo pendiente traer alguna partida más de este fabuloso match en el que vamos a ver quién gana entre los dos, ¿no? La ronda. Esta corresponde a la segunda, una partida muy buena. Habíamos visto en la primera que Praggnanandhaa apretó bastante a Carlsen, aunque finalmente se firmaron las tablas, y aquí justo va a pasar lo contrario. De momento, de 4 en el tablero por parte de Praggnanandhaa. Las partidas son a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos. Estamos en la FTX Crypto Cup y como siempre en la descripción del vídeo tenéis información al respecto. De 4, caballo F6 y tras C4 más movimiento E6, defensa o evitando mejor dicho la ninzo india, que continúa con caballo C3 y alfil B4 directamente. De momento pues se evita con este movimiento de 5, gambito de dama declinado, y tras caballo C3 alfil B4 defensa ragocín, ¿no? Hay varias posibilidades para las piezas blancas: desarrollar el alfil en G5 o dar, como continúa la partida, el jaque en A4. Se amenaza ganar el alfil en la siguiente jugada, y aquí única para las negras. Todo esto es teoría. Caballo C6 evitando el jaque y bueno, pues defendiendo al alfil. E3 perdón, y tras enroque en corto la dama vuelve a C2, ¿no? Ya que bueno, pues no está atacando o clavando ninguna pieza. Además, en caso de captura en C3 se puede recapturar con el caballo evitando quizás peones doblados. Y de momento Carlsen con este movimiento jugando caballo A5, no siendo muy común y habiendo en las bases de datos solamente 4 partidas. Es verdad que se ataca 2 veces al peón de C4 y vemos rápidamente las mismas, ya que bueno, pues aparte de la que jugaron ellos dos, que ya está aquí marcada, Praggnanandhaa con Magnus Carlsen, Dinh Liren con Caruana pues jugaron también en este año, Hampi con Eru, también gran maestra india, y por abajo estaba Miguel Santos, ¿no? Miguelito. Por lo que bueno, pues casi entrando en una nueva partida, y aquí vienen los primeros cambios: C por D5, E por D5 y alfil D3, con cierto ataque las blancas sobre el punto de H7, C5 golpeando Carlsen en el centro, y tras D por C5 de momento se decide no recapturar con el alfil, sino primero retirar el caballo a C6. Tras capturar directamente es verdad que podríamos pensar en B4, pero el tema es que este peón tampoco, bueno, pues está defendido, ¿no? Y quizás las negras simplemente capturarían. Por lo tanto, primero caballo C6 y tras alfil D2, quitándose de la desclavada, se juega ahora sí alfil por C5. Las piezas negras cuentan con un peón aislado y además se ha liberado la casilla de B4 para el caballo, y así atacar alfil y dama y evitar que tengan presión sobre el punto de H7, también ganando la pareja de alfiles. Y aquí Praggnanandhaa lo que hace es jugar caballo E2. De momento retira el caballo a esta posición con cierto control sobre la casilla de D4, por lo tanto Carlsen aprovecha para jugar caballo B4, dejándose una pieza que no se puede capturar, ya que en caso de capturar el C5 no solamente se pierde el alfil, sino que tras caballo por D3 jaque se está perdiendo la partida, ¿no? Por lo que aquí se decide retirar la dama manteniendo la defensa sobre el alfil, caballo por D3 jaque, dama por y caballo E4. Como vemos, el alfil ha desaparecido, el caballo que defendía también la casilla de 4 había venido recientemente a E2, lo aprovecha las piezas negras, que como vemos pues Carlsen está teniendo un poquito más de empuje en la posición, y tras estos movimientos caballo F, D4, A5 y torre C1. Quizás era buen momento también para enrocar en corto. Se decide tener cierto control sobre la columna abierta, el alfil de momento está defendido, pero de alguna manera podría ser bueno, pues algo débil esa posición, y Carlsen juega B6.
con una doble intención y aprovechando que no se había jugado antes el enroque en corto, sino torre C1, que sin una imprecisión pues había sido una jugada un poquito más floja. El tema es que algo tienen que hacer las piezas blancas en el centro, ya que si no podrían perder la partida. Si por ejemplo ahora Praggnanandhaa decide enrocarse en corto, están perdidas tras alfil A6. Si ataca la dama, por detrás está el caballo D2 y aunque está defendido por el otro caballo, siguiendo una de las líneas y retirando la dama C2, pues ahora alfil por D4. Si peón por, pues cae la pieza, y en caso de retirar o capturar con el caballo, mínimo se estaría ganando la calidad en esta posición y las blancas estarían pues bastante peor ya. Por lo que hay que hacer algo en esta posición. Se juega alfil C3 y con este movimiento la dama bueno, pues tiene posibilidades de venir a C2 o a D1 tras jugarse alfil A6, manteniendo ahora la defensa pues del caballo o sobre la casilla de E2, traer la dama C2, pues en algún momento se puede jugar torre C8 y quedaría un poquito por rayos X, dama D1, y tras torre C8, ahora sí finalmente Praggnanandhaa se enroca en corto, y aquí Carlsen vuelve a aprovechar un movimiento bastante bueno en la posición, capturando en D4. El tema es que hay tres posibilidades para capturar para las piezas blancas y solo uno, o hay uno que es el menos malo, que es el que hace Praggnanandhaa, ¿no? Que es capturar con el peón. En caso de capturar con el alfil, pues se abre la columna y tras torre por C1 el problema es que si dama por cae la pieza en E2, y en caso de capturar con el caballo nuevamente habría el problema de perder la calidad, por lo que no funcionaría. Esto si se captura con el alfil, y capturando con el caballo pues directamente se abre, como vemos, la diagonal y nuevamente las piezas negras estarían mejor. Por lo tanto, única capturar con el peón, y lo que consigue Carlsen es lograr que las piezas blancas tengan un alfil pues bastante deficiente en la posición, que choca contra sus propios peones, y este caballo se mantiene en E4, aunque no por mucho tiempo. De momento Praggnanandhaa juega dama F6, conecta las torres, una la tiene activa, Carlsen juega dama F6, bueno, pues con la misma idea, se activa la dama, y aquí la mejor continuación quizás para las blancas sería alfil D2, aunque es verdad que se entrega al final de la línea un peón, pero la idea de este movimiento es quizás cambiar material, siendo lo mejor también para las negras, ya que ganan ese peón, pero a cambio se han quitado ese alfil malo en la posición, ¿no? Tras estos movimientos se puede capturar en E2 y tras dama por E2 se caería este peón. Es verdad que sería un peón pasado que contarían las negras, central, y bueno, pues también complicada la posición. Praggnanandhaa decide mantener todo en el tablero, que no perder ningún peón. Juega F3 expulsando al caballo, caballo por C3 y tras B por C3, dama E7 con la idea de entrar en E3 dando un jaque y con cierta presión sobre el punto de C3. De momento, o finalmente mejor dicho, se quita la torre de esta molesta clavada que hemos visto en varias líneas y ha limitado bastante los movimientos de Praggnanandhaa. Dama E3 jaque y a rey H1, torre F E8, activando su última pieza, y bueno, pues teniendo unas piezas fantásticas, ¿no? El alfil, que prácticamente no se ha movido, solo se ha movido en una ocasión desde A6, pero ha hecho una labor fantástica. Y tras estas jugadas Praggnanandhaa hace este movimiento, caballo G3, quizás caballo G1 un poquito mejor, pues evitando los jaques que van a venir a continuación. Dama por E1 jaque, y tras dama por E1 torre por E1 con nuevo jaque. Parece que se pierde este peón, aunque aquí Carlsen no captura, ya que le estarían dando mate tras este movimiento. Decide, casi obligado, a hacer un movimiento con el peón, dando un aire al rey y así pudiéndolo activar pues más adelante. Y tras estas jugadas torre C1, y aunque contamos el material, 6 peones para cada uno y una pieza menor, por un lado las piezas negras cuentan con alfil, que es bastante más fuerte, sobre todo en una pieza de largo alcance, y luego la torre, como vemos, de C1 pues está protegiendo al peón de C3, e ideas de Carlsen va a ser rápidamente activar su torre y meter bastante presión sobre los peones blancos.
De hecho, lo juega ya en la posición, torre C4, y es aquí cuando Praggnanandhaa aprovecha a que el alfil no controla ninguna de estas casillas para jugar caballo E2 y ante torre A4 atacando en A2 y ahora descubierta sobre el caballo, torre C2 llegando a defender un poquito todo. Torre A3, si cae el caballo en esta posición quizás las negras podrían aprovechar y ganar un peón. Pragg juega caballo C1 y tras alfil B5 parece que más directa hubiese sido alfil C4 dejando prácticamente sin movimientos pues todo el flanco de dama de las blancas. No obstante, con este movimiento la idea está en el alfil A4 y así expulsar a la torre que no tiene casillas para seguir defendiendo el peón de C3. De momento rey G1 a una jugada por ejemplo como caballo B3 alfil C4 pues también sería bastante interesante, ¿no? Con doble ataque sobre este caballo tendría que volver a C1 y volveríamos a esa línea o ese movimiento que la máquina recomendaba antes de B5. Como decimos, bueno, pues Praggnanandhaa trae su rey un poquito al juego, alfil A4 y tras torre B2 se quita atacando el peón de B6, aunque no se puede ganar directamente, ya que Carlsen aprovecha para capturar en C3, ataca el caballo y tras caballo E2, atacando a la torre, de momento se retira la torre. Como decimos, pierde un peón, pero a cambio logra jugar alfil D1 con idea de bueno, pues ganar la pieza que defiende al peón de D4 y las negras contarían con un nuevo peón, ¿no? El tema es que donde retiras el caballo, que dejaría de defender, por lo tanto lo mejor o lo menos malo para las blancas es jugar lo que pasa en la partida, rey F1, alfil por E2 jaque, rey por E2, torre por D4 y rey F2 en la posición. Si rey E3 la torre podría venir a A4, en algunas líneas torre A4 era quizás lo mejor, ya que difícil mantener los dos peones, pero a buen seguro se puede mantener un peón ganando el de A2. De momento Praggnanandhaa juega rey F2, quizás este movimiento también es bueno para las blancas, torre B5, ya obligando casi a jugar torre A4, defendiendo este peón de A5, y bueno, podrían caer ambos peones como decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, todo esto no se juega, finalmente volvemos a la partida, rey F2 y torre D2 jaque, siendo torre A4 un poquito más fuerte. El tema es que tras este movimiento se retira el rey a G3, defendiendo pues, los peones en el flanco de rey, y aquí a esta captura que era posible se juega de momento A4, A3, torre D3, acosando al peón y torre B5 en la posición. A torre B4 que se podría jugar aunque viene un poquito más tarde, existe torre por A3 como pasa en la partida. De momento torre B5, si las negras capturan en A3, las blancas capturan en D5 y Carlsen mantiene la tensión, bueno, pues sabedor de que tiene ventaja en la posición y acerca a su rey. Ahora sí, torre B4, Praggnanandhaa tiene que hacer algún movimiento, finalmente torre por A3, torre D4 y a rey F6, torre por D5. Tras estos movimientos se juega torre C3 y a torre A5 colocando la torre detrás del peón. Aquí hay dos movimientos principales para las piezas negras. Uno que es el que se juega, que quizás no es del todo bueno y hubiese sido un poquito mejor jugar torre C4. Con esta jugada el tema es que, bueno, pues como vemos las piezas negras no solo cortan al rey, sino que evitan que el rey se pueda activar, como vamos a ver cómo pasa en la partida, y de alguna manera podría ser un poquito más interesante. Muy difícil, ya que ambos contaban con menos de un minuto en el reloj, jugaban prácticamente con los 10 segundos de incremento. Se opta por este movimiento, aprovecha Praggnanandhaa para jugar rey F4 y a rey E6, también la torre blanca de momento cortando al rey negro, H4 y F6. Rey E4 llegando a atacar a la torre, H5 por parte de las piezas negras y a rey D4, torre B3. Rey C4 acosando a la torre. Carlsen decide entregar el peón de A3 a cambio de ganar el peón de G2 a un movimiento como torre 3 simplemente manteniendo la defensa, pues el rey simplemente vuelve a D4 y así podrían pasarse
unas cuantas jugadas. Por lo tanto, cede el peón de A3 a cambio de ganar el peón de G2, rey de 3 cortando la defensa del peón de F3, pero el rey blanco pues llegaría a tiempo en caso de que las negras atacasen directamente a este peón, y en caso de que se produzca algún ataque sobre el peón de H4, quizás la torre de A4 pues también, gracias a que se retira el rey, puede defender el segundo peón. G5, cambios en dicha casilla, rey E3 y tras H4 todo está bastante igualado. Vienen varios jaques por parte de las piezas blancas, rey F5 activándose un poquito más, nuevo jaque obligando al rey a retirarse a G6 y tras torre A6, rey H5 finalmente pues entrando de alguna manera y torre A8 para continuar con los jaques desde la columna H y también de alguna manera pues estar por detrás de este peón pasado que tiene Carlsen en la posición. Tras estos movimientos torre B2, torre H8 jaque, el rey tiene que regresar a G6, F4 en la posición y tras H3, F por G5. Esta captura sería un gran error, ya que las negras lo aprovecharían dando un jaque ganando la partida finalmente. Esto no ocurre, se juega F por G5, gran defensa por parte también de Praggnanandhaa, rey por G5, rey F3, llegando a tiempo tras H2, rey G3, torre A2 y finalmente, bueno, pues se firman las tablas porque no hay material suficiente, ¿no? para dar ningún mateo para continuar la partida. Por mi parte nada más respecto a esta partida, hemos traído ya con esta las 3 primeras rondas, llegaron a los blitz y aunque como decimos Carlsen ganó el torneo, vamos a ver qué pasa con este match emocionante y por mi parte nada más. Hablamos para otros vídeos, un saludo, chao.